Se me ha ido la pantalla, ahora no sé dónde está. Esos son los problemas que decía. A ver esto, propiedad de gráfico. No, no puedo entrar. Ah, a ver. Acá está la pantalla. Ahí está. Ahí regresa la pantalla. Bien. Bueno, ¿les parece entonces que hagamos ese repaso? Sí, Jairo, por Sí, favor. perfecto. Bueno, entonces. Bueno, ¿están viendo ahí el PowerPoint en la pantalla? Sí, sí, Jairo, sí, pues. Bueno, sala de espera. Tengo más personas que están tratando de ingresar. Supongo que bien. Muchos alumnos este año, 56 tengo acá ya anotados. Bueno, eh, sigo con el tema de la sala de espera. Bueno, a ver, esto se puede correr, sí. Los estudios de tránsito fundamentalmente se necesita para poder, ahí está. Bueno, acá estamos viendo acá vemos, digamos, probablemente sea la Panamericana, el acceso a Buenos Aires, donde vemos una alta congestión de tránsito que viene hacia nosotros y muy poco en el otro sentido. Y acá a la izquierda estamos viendo una carretera con prácticamente un vehículo y otro quizá atrás. O sea, evidentemente ninguna de las dos se parecen en cuanto a su diseño, puesto que la que vemos a la derecha, al tener una gran cantidad de vehículos, necesita de mucho más carriles de circulación que la que tenemos a la izquierda. Esto es porque los volúmenes de tránsito, la cantidad de vehículos que circulan, son distintos. Entonces eso me está diciendo que el diseño fundamentalmente depende, entre otras cosas, pero principalmente del volumen de tránsito. Y eso es el objetivo de esta parte de la materia, es estudiar los volúmenes de tránsito. En el caso de cuando hacemos un complemento, lo que sería para calcular estructuras, digamos que el tránsito es como un equivalente a las cargas, ¿no? Sirven para hacer el diseño estructural en la estructura y en día sirven para el diseño, bueno, ahí dice geométrico, que sería geométrico y operacional, y también así como es importante para saber una estructura, cuál es el terreno de población, en las vías de comunicación es importante conocer la topografía del terreno. O sea, no se podría tampoco diseñar un edificio sin conocer su destino. No se podría calcular una estructura. En el tránsito es lo mismo. El volumen de tránsito es simplemente la cantidad de vehículos que pasan por una sección determinada. O sea, yo hago un puesto de control en un camino y la cantidad de vehículos que pasan en un lapso de tiempo va a ser el volumen de tránsito en ese lapso de tiempo. Le decimos volumen, en realidad es un simple conteo, pero bueno, es la forma de que se identifica, ¿no? Lo interesante entonces es poder llegar a determinar en la manera lo más preciso posible cómo conocer ese volumen y también en qué lo vamos a usar. Por ejemplo, para el volumen de tránsito lo hacemos referido a una unidad de tiempo. Es decir, podemos calcular el volumen horario, podemos calcular el volumen en un día, en un mes, en un año, etc.
y eso nos va a dar el valor que nosotros más usamos para el diseño, que es el tránsito medio diario anual, o sea, el tránsito medido en un año, sacando el promedio, tenemos el tránsito diario. También es importante conocer la composición. La composición significa qué tipo de vehículo circula. Si es un automóvil, y cuando hablamos de automóvil estamos englobando todo tipo de automóviles, inclusive camionetas. Motocicletas, peatones y bicicletas no entran en la consideración. Luego de esa separación de lo que sería automóviles, entramos ya a lo que nos queda, que son los camiones y los ómnibus, los colectivos. Donde esto hacemos otra subclase, o la dividimos a esta clasificación de camiones y ómnibus, de acuerdo a la cantidad de ejes que tiene el conjunto. Ya lo vamos a ver en detalles. Y digamos, como para que quede claro, en volumen hablamos de autos, englobando hasta las camionetas, en un solo tipo, y luego para camiones y ómnibus depende de su tamaño, si tiene acoplada, de su cantidad de ejes. La otra cosa que nos interesa también es cómo se comporta ese volumen, digamos, en el momento que se realiza un censo. No es lo mismo que yo, por ejemplo, vaya a medir, bueno, ahora estamos en cuarentena, los días son parecidos, pero en épocas normales, el tránsito que puede tener un día domingo o un día martes, por la actividad que tenga la zona. Lo mismo pasa si lo mido al tránsito a primeras horas de la mañana, o lo rindo a la siesta, o lo mido a las 6 de la tarde. Y lo mismo también pasa con digamos, si consideramos distintos periodos del año, los meses, o sea, los meses que son de descanso, que son vacacionales, para ahí en algún momento puede ser, digamos, el mes de enero para la zona costera puede ser una zona de mucho tránsito, en cambio para una zona de actividad comercial o industrial, por periodo vacacional, puede ser quizá el mes de menor volumen de tránsito. O sea, conociendo entonces lo que es la cantidad de vehículos en el tiempo, que es, recién les comenté, del tránsito medio diario anual, conociendo cómo está compuesto, o sea, qué porcentaje de ese volumen lo integran automóviles y qué porcentaje lo integran camiones y ómnibus, y conociendo cómo varían a distintas horas del día, esa es ya la base para poder hacer un diseño geométrico de la carretera. Es decir, el diseño geométrico involucra conocer qué radio vamos a usar para las curvas circulares. Bueno, ahí habla de longitudes de espiral. Les voy adelantando. Las curvas con los tramos rectos se usan mediante una curva espiral para ir graduando el radio. Digamos que una recta tiene radio infinito hasta el radio propio de la curva circular. O sea, hay un tramo de radio variable, esa es la longitud espiral. O sea, viene recta, viene la parte variable que es la espiral, y ahí viene la curva circular. Luego tenemos también para las pendientes. O sea, a los camiones les cuesta mucho las pendientes, y en función de la densidad de esos camiones vamos a tener que adoptar pendientes de menos fuerte, o de menos cantidad que pendientes si solo circularan pocos vehículos pesados, ¿no? Después tenemos que también eso nos define lo que veíamos al principio, la cantidad de carriles, que eso nos da el ancho de calzada. Cada carril en sí también hay 2 o 3 anchos tipos que se utilizan. La banquina, los taludes, que son lo que conecta la banquina con el desagüe, etc. O sea, todo eso sale a partir del tránsito medio diario anual. Luego tenemos, sabiendo la clasificación de los camiones, sobre todo, que son los que lo van a exigir estructuralmente a la carretera, va a salir el diseño del paquete estructural, o sea, el espesor de la capa de pavimento, el espesor de la base donde se apoya esa capa, y el grado de compactación que va a tener el suelo, que se llama subrasante, donde apoya ese paquete.
Eso es materia que, tema que van a ver en otra materia, en calzados. Y también tenemos el diseño operacional, que ese diseño operacional es cuando hablamos de diseño geométrico de caminos, hablamos de la carretera en general. El diseño operacional es cómo accedo yo a esa carretera, cómo se intersecta una ruta con otra, cómo se hace en la zona de espera, por ejemplo, en un paso con semaforizado, o en un acceso a una ciudad, en algún distribuidor, las dársenas de entrada, las dársenas de salida. Todos esos elementos que son accesorios a lo que es la línea del eje del camino, eso es el diseño operacional. Y eso se hace no ya con el tránsito medio diario anual, sino con el tránsito de la hora 30. La hora 30, digamos que yo mido durante todo el año el volumen de tránsito en cada hora del año. Son 365 horas por 24 horas al día. No me acuerdo si no, 80.000, bueno, 84.000, algo así. Toda esa cantidad de horas yo luego, 8.000 y pico, la acomodo de la hora más cargada de tránsito a la hora menos cargada de tránsito. O sea, de mayor volumen a menor volumen. Y la acomodo y le denomino hora 1 a la más cargada, hora 2 a la que sigue, y así, etcétera, etcétera. La hora 30 es con la que yo voy a hacer el diseño operacional. ¿Qué quiere decir? Que solo 30 horas al año ese diseño va a ser sobrepasado para lo que ha sido calculado. Pero nos aseguramos de poder satisfacer a la mayor cantidad de horas posible al año para que se circule sin inconvenientes. ¿Qué pasa con esto que no reacciona? No me reacciona el pago, ahí está. Bueno, acá está un cuadrito de una planilla típica donde se clasifica por ejes. Yo le decía, motocicleta, auto y pick-up, eso, todos tienen dos ejes y bueno, entra en categoría autos. Y bueno, pick-up con remolque de un eje, dos ejes, o confunden el censo de tránsito, pero sigue considerándose automóvil. De ahí empezamos con un colectivo de dos ejes, uno adelante y uno atrás, tres ejes, uno adelante, dos atrás, cuatro ejes, y se le va denominando por la cantidad de ejes y cómo están distribuidos, adelante y atrás. Camión 1-1 significa un eje adelante y un eje atrás, camión 1-2, uno adelante, dos atrás, y bueno, ahí tienen el 1-2, 1-1, 1-2, 1-2, etcétera, etcétera, todos los tipos de camiones, y hay algunos más que después vamos a ver, pero bueno, esa es una clasificación que hace Vialidad de la Nación acá. Como les decía entonces, el tránsito medio diario anual, TMDA, es la sumatoria de los tránsitos o los volúmenes medidos en todos los días del año, digamos en un día I, dividido en 365 días. Es un promedio del total medido en el año. Ahora, cada volumen de tránsito, cada TDI ese que está indicado ahí, está compuesto por un porcentaje de automóviles, un porcentaje de camiones y ómnibus, y dentro de ese porcentaje de camiones y ómnibus, la clasificación correspondiente. Bueno, por ejemplo, Vialidad Nación es lo que decíamos recién, el camión 1-1, el 1-2, ¿no? El camión con acoplado, con semirremolque. Bueno, acá tenemos un ejemplo de un camión que justamente no lo tenemos acá, por eso digo que hay otros, o como este, que tiene 1, 2, 2, 2, 2, que no son comunes, pero hoy tenemos que pensar en educación universal, o sea que pueden trabajar en otros países que circulan ese tipo de vehículos. Esta Vialidad no los considera ese tipo de vehículos, inclusive por poco porcentaje. A ver, Martínez Ruiz Cuaya, quería hacer una pregunta, tengo ahí una Buen día, profesor, ¿cómo le va? Le quería hacer una consulta. ¿Hay una posibilidad por medio de Zoom de grabar todas las clases? Usted tiene que dar permiso sí, nomás para que lo podamos hacer. No lo he dado, sí, disculpe. A ver, aquí está.
Si usted hace clic derecho sobre los nombres que aparecen en participantes, les da el permiso para poder grabar. A ver, espera. Puse en participante, venga, clic derecho, y me sale participante, buscar, silenciar, invitar. Ah, están las grabaciones anuladas. Entonces, ¿cómo hacemos con eso? Permitir grabar. ¿Pero qué, de a uno lo tengo que ir permitiendo? Sí, pero yo puedo grabarlo y pasárselo después a los demás compañeros, así. A ver, una vez te hago el tuyo porque no sé, le he hecho a Agustín González. Si yo no me he dado cuenta, también ahora no lo tengo, la opción mía de grabar, pero yo al principio lo tenía. Yo ya estoy grabando la Pero clase. me sale anulada tu video, por eso no. O debe ser tu imagen la que está anulada entonces. Sí, no, mi imagen es la que está anulada. Yo estoy grabando ya lo que figure en la videollamada. Está bien entonces, no hay inconveniente con eso. Cualquier cosa se comunican conmigo los que quieran la grabación. Bueno, yo quisiera grabarlo, pero a ver, bueno, voy a volver a la pantalla normal y vuelvo a esta, a ver si puedo grabar, ¿ah? Dale. Ahí está grabado. Ahora sí me sale la opción, también la grabo. Y ahora vamos de nuevo a compartir y seguimos con esto. Bueno, ahí vuelve el Power. ¿Están viendo el PowerPoint ahí? Sí, sí. Bien. Bueno, como decíamos, no todos los meses del año tienen el mismo comportamiento. Ahora hagamos de cuenta que ya contamos con el estudio hecho y ese estudio se sumaron la cantidad de vehículos cerrando desde la primera hora del mes hasta la última hora del mes. Y ese volumen medido lo estamos refiriendo ahora al volumen anual dividido en 12 meses. Entonces, el volumen medio anual sería la variación digamos, sería el resultado de dividir todo el volumen anual en 12. Y el mes de enero, por ejemplo, acá, que dice 93,68%, significa que en este tramo de ruta se ha medido un volumen de tránsito del 93,7% respecto del volumen medio anual. Ahí podemos ver, por ejemplo, que en mayo, con 111,7, es el mes que más tránsito ha sucedido en ese tramo de ruta. Y el mes que menos ha sucedido es justamente el que habíamos nombrado primero, 93. Bueno, y ahí tienen distintos meses del año, se dan picos, digamos, entre marzo y junio, y luego otro entre octubre y noviembre, sube noviembre más que nada, porque octubre es muy parecido a los anteriores, ¿no? Sube un poco. Y cae bastante en diciembre y vuelve a caer en enero. O sea, esa es la representación que tenemos acá en barritas para los distintos meses del año. En los caminos rurales, lógicamente, digamos el caso de Tucumán entre mayo y octubre generalmente tiene la cosecha de zafra, que es la que más tránsito involucra. Ahí se dan los picos entre mayo y octubre en nuestra provincia, ¿no? O sea, caminos rurales, el tiempo de cosecha. Otras provincias, otras regiones que tienen cosecha en otras épocas del año tendrán mayor volumen en esos meses. Que en los caminos turísticos, bueno, lógicamente en el periodo vacacional, o sea, lo que hablábamos recién, si nos vamos a la costa argentina, que es muy reclamada en el verano, sería un cuadro diferente a este que tiene un enero de mínima, tendría quizá un enero de máxima, ¿no? Para eso sirve también tener qué es lo que pasa. Ahora, también podemos ver los lunes del día, los días de la semana,